Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora es el doctor Diego Delgado Jara, ex legislador de la República y permanente investigador y denunciador de diversos hechos de la nación. Hoy vamos a examinar el tema de la Convención de los Derechos del Mar, de la CONVEMAR, de la que el Ecuador es partícipe de aquel acuerdo internacional. Pero vamos a arrancar con un tema coyuntural, Diego. Muy buenos días, dándole la bienvenida justamente a este programa. La Asamblea, el 28 de julio del 2021, pidió solicitar a la CONVEMAR acciones por la flota pesquera china cercana a Galápagos y específicamente el Pleno de la Asamblea resolvió respaldar las acciones que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores, Diego, con el fin de precautelar la soberanía marítima nacional, asegurando la no presencia de buques extranjeros, especialmente chinos, que realicen actividad pesquera no autorizada en la zona económica exclusiva del Ecuador. Diego, su opinión sobre este tema. Bienvenido una vez más a nuestro programa. Muy buenos días. Un saludo respetuoso a la audiencia y además, claro, a quienes hacen el programa. Yo creo que es importante que el pueblo ecuatoriano repare de que hay cosas que no le informan o no le han informado oportunamente. Yo creo que es indispensable que el Ecuador sepa, por ejemplo, algunos artículos que abren la puerta para el atropello de lo que significan las flotas de carácter pesquero de otros países del mundo. No sé si incluso cuando aprobaron la CONVEMAR en la sesión número 166 del 2 de mayo del año 2012 se molestaron en negar incluso lo que era la CONVEMAR. Porque la CONVEMAR en el artículo 3º dice claramente todo Estado, o sea, los que firman, los que se adhieren a esta Convención del Mar de las Naciones Unidas, dice, tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda 12 millas marinas. 12 millas marinas. Es decir, cada milla tiene 1.832 metros. Medidas a partir de las líneas de base determinadas de conformidad con esta convención. Pero entonces hay una interrupción, Diego. La CONVEMAR redujo la soberanía de 200 a 12. ¿De 200 a 12? Sí, señor, exactamente. 188 millas queda como zona económica exclusiva, como llaman, pero pierde la soberanía absoluta y plena de 200 millas, como históricamente el Ecuador ha reivindicado, al igual que Perú, Chile, desde el año de 1952. Pero la zona económica exclusiva no guarda también soberanía para el Ecuador. No existe la misma calidad jurídica, no hay tal. Es más, explíquenos por qué. A ver, yo creo que es importante señalar allí algunas cosas que son graves y que la gente no conoce. Por ejemplo, hay un artículo en la CONVEMAR, hay un artículo que es, digamos, extremadamente complicado y que no lo dicen, no lo han informado al pueblo ecuatoriano. El artículo 62, numeral 2, de la CONVEMAR establece textualmente: el Estado ribereño, dice, determinará su capacidad de capturar los recursos vivos exclusiva. Es decir, ya no las 200 millas de mar territorial, sino en la zona económica. Dice, esto es lo que puedo tomar o coger. Y dice, cuando el Estado ribereño no tenga capacidad para explotar toda la captura permisible, que es el caso del Ecuador, ¿cómo se puede suponer que nuestro país va a absorber toda semejante riqueza marina, biológica? En ese caso dice, dará acceso a otros estados al excedente de la captura permisible. Entonces, es decir, bajo esa línea, entonces,
de la CONVEMAR, que le acaba de señalar usted, Diego, con tanta precisión, es lo que se ampara o se parapeta la flota pesquera china para explotar en la zona económica. Pero no solo la flota pesquera china, puede ser de Corea del Sur, puede ser de Japón, de cualquier parte del mundo. La CONVEMAR es un instrumento jurídico de la globalización de los mares, que en el fondo apunta a cómo los países poderosos y las potencias pueden ir barriendo prácticamente las zonas de riqueza biológica de la superficie. El Ecuador tiene una de las riquezas más grandes del planeta porque la mayor concentración de peces del mundo está frente a las costas de Chile, Ecuador, Perú y Ecuador, porque el fitoplancton y zooplancton, digamos, los animalitos diminutos que sirven de alimento para peces pequeños, que es el zooplancton, y algas pequeñitas, que es el fitoplancton, se produce sobre todo en la Antártida, y con la corriente fría de Humboldt suben besando la costa de Sudamérica. Por eso es que la mayor riqueza de atún está frente al Ecuador, y más abajito, por el clima de los mares, un poco más frío, está la anchoveta, que es el producto peruano. El problema es que aquí, en esta disposición, la 62, numeral 2, establece que el Estado ribereño, nosotros debemos decir, esto podemos tomar. Somos parte de la CONVEMAR, tenemos nosotros que respetar este artículo que ahora es norma jurídica obligatoria. Entonces, me parece que esto es una... Se argumenta de que entre el continente ecuatoriano y las Islas Galápagos, ¿no es cierto?, hay un callejón marítimo de navegación libre internacional y que el Ecuador no lo reivindica, no lo investiga, no lo explota y por ende no tiene soberanía. Diego, ¿qué le parece este argumento? Bueno, es real. Es decir, el Ecuador antes reivindicaba 200 millas en la costa continental. 200 millas para la parte del Océano Pacífico al oriente y 200 millas desde las Islas Galápagos para acá, camino al continente. Es decir, en definitiva, en 600 millas, pues, 200, 200 y 200. En la CONVEMAR se determina incluso que en las islas que no exista población, porque están un poco alejadas, por lo que sea, como la isla de Darwin, por ejemplo, no sirven para determinar las millas marinas. Además, hay otras cosas que vale la pena señalar. Por ejemplo, permite que incluso en el artículo 62, numeral 4, que puedan, por ejemplo, entrar buques de nacionales de cualquier estado durante un periodo determinado. Y otra cosa adicional, el artículo 69 de la CONVEMAR, en su numeral primero, determina que los estados sin litoral, como el caso de Bolivia, el caso de Paraguay, cualquier país en América del Sur, por ejemplo, dice, tendrán derecho a participar en la explotación de una parte apropiada del excedente de recursos vivos de las zonas económicas exclusivas de los estados ribereños de la misma subregión o región. Yo quiero aquí además hacer un señalamiento. ¿Por qué Perú, por ejemplo? ¿Por qué Colombia no quieren ser parte de la CONVEMAR? Pues porque tendrían que acogerse al artículo 62, pero esto hicieron los propios legisladores del Ecuador en la sesión del 22 de mayo del año 2012, con la venia, el apoyo, la ratificación y la expedición expresa para que esto suceda del economista Rafael Correa. Aquí está. Este es el registro oficial. El registro oficial número 759 del jueves 2 de agosto del año 2012. Por eso, antes del año 2012 nunca llegaron las flotas extranjeras. Y además hay una mención que hacemos a la CONVEMAR, entonces hubo un renunciamiento tácito a mantener soberanía territorial marítima en la zona que estamos practicando. Eso es lo que hemos hecho. A ver, es un acto gravemente violatorio de la Constitución, de deslealtad y de traición a los intereses nacionales. Mire lo que dice la Constitución de la República. La Constitución de la República, sí, habla claramente
en el artículo 4 que el territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica y histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el archipiélago de Galápagos, el suelo y plataforma submarina, su suelo y espacio suprayacente continental, insular y marítimo. Pero dice, inciso segundo, primera frase, el territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. ¿Cómo es posible que la propia Asamblea Nacional sea la que prácticamente le obliga al Estado ecuatoriano a que, de acuerdo a la CONVEMAR, artículo 3, no puede tener más de 12 millas marinas? O sí puede tener más de 12, sí puede tener más de 12 millas, siempre y cuando tenga la capacidad de explotación. No, deben respetar jurídicamente los derechos adquiridos del Ecuador, pues. Pero voy a hacer una cosa, el 22 de mayo del 2012, en la sesión 166, con 81 votos, bajo la conducción del presidente correísta Fernando Cordero Cueva, aprueban en el punto 2 romano 2, número arábigo, señala de manera textual la soberanía y jurisdicción siguiente, ese es el espacio, abro comillas, el mar territorial que se extiende desde las líneas de base hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas. 12 millas marinas. Y esto es lo que determina además, y tengo aquí la copia certificada, del señor secretario general de la Asamblea Nacional de ese día, el doctor Andrés Segovia. Y luego viene el economista Rafael Correa y decreta, el decreto es del 15 de julio del 2012, mediante el decreto ejecutivo 1238, que está publicado justamente en este registro oficial 759 del jueves 2 de agosto del 2012, donde en forma expresa, en el punto tercero, señala de que justamente el Ecuador proclama en las aguas interiores y en las 12 millas marinas de mar territorial, contadas a partir de las líneas de base, el Ecuador ejercerá su jurisdicción y competencia soberana, sin limitación ni restricción de la naturaleza. 12, no, ya lo habla de 200, y dice... Perdone usted, pero yo quisiera saber, ¿quiénes suscribieron la CONVEMAR? ¿Quiénes aprobaron? ¿Qué países? En el mundo hay aproximadamente unos cerca de 160 países. ¿Por qué? ¿En América Latina? ¿Quiénes? No, es que ahí hay una cosa. Las Naciones Unidas son 192, 198 países. ¿Por qué todos firman, o muchos firman? Porque ellos son los que se quedan con el derecho para explotar la riqueza de los otros miembros de la CONVEMAR, pues. Claro, pero en América Latina, ¿qué países se sumaron o tuvieron la misma actitud de adherirse que tuvo el Ecuador? ¿Quiénes nomás? La mayoría, porque estamos hablando de casi 160 países. Hay países que no quieren, pues. Por ejemplo, los Estados Unidos no firmó. Hay otros países que no firmaron. Perú, que no quiere ceder lo que son sus excedentes, tampoco. Quiere preservar su riqueza biológica y teológica. Colombia también. El Ecuador, ¿por qué firma? Porque hay gobiernos que se someten, que son parte, son alfiles de la globalización. Y en el caso del Ecuador, el asunto es mucho más grave. Porque no solamente porque dan libre curso y libre tránsito a los países que digamos, deseen ingresar, digamos, a la zona económica exclusiva, sino que hay un problema adicional. El gobierno del economista Correa no solo entregó las de 200 y bajó a 12 millas de mar territorial, sino que además dio otra ley, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicado en el suplemento del registro oficial número 711, del lunes 14 de marzo del 2016, donde en el artículo 20 permite la entrega de tierras rurales de costa, sierra, oriente y Galápagos. Es decir, les despojan gran parte de la riqueza marina y encima abren las puertas para entregar
tierras, que yo creo que es necesario indicar por qué hacen estas cosas, cómo es posible que tengan estas conductas, pero solo gente que no ame a su país. Óigame, Argentina. Si es que es tan nociva la CONVEMAR, ¿qué camino legal en el derecho internacional nos queda para salirnos de ella? ¿O ya no podemos hacerlo? Yo creo que dentro de los 10 primeros años debe hacerse eso. Y pienso que el Ecuador debería presentar la demanda de inconstitucionalidad de la resolución de la Asamblea y además de la resolución de la Asamblea de lo que significó el informe de la Corte Constitucional, que en esa época, de acuerdo a la doctora Pamela Martínez, los informes que quería el gobierno nacional, vale la pena recordar, mandaba el texto redactado para que los señores jueces de la Corte Constitucional solo firmen. Esto lo hicieron en la época que era presidente justamente de la Corte Constitucional el doctor Pazmiño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto se aprobó en diciembre del 2011. Todo fue armándose. El informe de la CONVEMAR, el informe de la propia Asamblea de la Comisión de Asuntos de Soberanía, que lo presidía el asambleísta Bustamante, y luego 81 legisladores. Y luego que aprueban, que yo creo que aprobaron sin leer, porque no pueden ser tan, tampoco previsivos. El artículo 62 abre las puertas. Es decir, cuando le han hecho un reclamo a la República Popular China, ellos dicen: queremos que nos demuestren, sí, que nos demuestren que estamos violando alguna norma jurídica. Sí, y hay una norma adicional. El artículo 58, numeral 1 de la CONVEMAR, determina: en la zona económica exclusiva, es decir, de 12 a 200 millas que antes eran mar territorial, dice, todos los estados, sean ribereños o sea litoral, gozan con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta convención de la CONVEMAR, de las libertades de navegación y sobrevuelo, de tendido de cables y tuberías submarinas, a que se refiere el artículo 87 y otros, bueno, es decir, son de uso internacional legítimo. ¿Por qué firmaron? Tenemos participación. Perdóneme, pero es que esto le da a la propia CONVEMAR. Yo tengo la impresión que el gobierno, o los gobiernos del Ecuador, los tres gobiernos, sobre todo el de Correa y el de Moreno, hacían el escándalo que van a reclamar, que pidan la participación de las autoridades a nivel mundial de la Convención del Mar. Pero yo pregunto, ¿creen ustedes que los países dueños de las flotas pesqueras depredadoras, hay barcos que tienen hasta más de 1.000 toneladas de atún o de, por ejemplo, de tiburones capturados? Y que son todas esas embarcaciones, son cada una una fábrica de 200 o más metros y están enlatando el producto. Reclamar, lo primero que tenemos que hacer es reclamar o demandar la inconstitucionalidad de la adhesión que el Congreso de la fecha del día 22 de mayo del año 2012. De acuerdo. Entonces, y también el decreto ejecutivo del presidente de la República. Y además, el decreto ejecutivo 1238, que está publicado el 2 de agosto del año 2012 y que se dictó el 15 de julio del 2012. Y que vale la pena señalar, además, ¿quién lo firma? Aquí está. Mire, en la página 5, firman el decreto ratificando todo y diciendo que no tiene más que 12 millas de mar territorial, dado en el Palacio de Gobierno a los 15 días de julio de 2012. Firma Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. Diego, todo eso entonces, una vez hecho irreductible, irrenunciable. Una declaratoria de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, ante la Corte Constitucional. ¿Cuál es el siguiente paso a nivel internacional? ¿Dónde demandamos la salida del Ecuador de la CONVEMAR? Porque ese es el otro paso, de acuerdo al criterio y a la denuncia que usted plantea. Yo tengo recelo de la decisión que puedan tomar incluso la propia Corte Constitucional. Han habido otras sentencias que se inscriben en la política de la globalización. Por ejemplo, resulta discutible la aprobación de determinado tipo de matrimonios de la gente del mismo género. Eso es parte de una política de otro género. Entonces, ¿Por qué el Ecuador?
¿Cuál es el ¿Por qué problema? no sale una sentencia así? ¿Dónde demandamos No la entiendo. constitucionalidad, Diego? Bueno, hay que demandar. El problema es que en el Ecuador no hay garantía de nada. Okay. No se respeta la Constitución. ¿Dónde lo Ni hacemos? siquiera la Asamblea. ¿Acaso utilice alguna gente la Constitución para, a lo mejor, atrancar una puerta? Porque respeto a sus normas no existe, pues. Esperemos, sin embargo, yo creo que hay que presentar la demanda para ver qué sucede. Pero esto, además, previamente tiene que el país conocer. Okay. ¿Cuántos ecuatorianos y los propios que aprobaron los 31 asambleístas del año 2012? Hay que preguntar, ¿sabían o no esta realidad que mucha gente desconoce y que tiene que conocer el país? Tenemos tiempo de salirnos de la Convemar. Eso es lo que recomienda Diego Delgado. Sí se podría. Yo creo que el país reivindicar, porque además, ¿cuál es el argumento a favor? Dicen, verán, les vamos a dar 350 millas del zócalo submarino. Pero a 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros, ¿cómo obtiene el Ecuador algún tipo de beneficio? Además, tienen que cumplir una cantidad de requisitos en 10 años. Pero a cambio de eso, pierde la riqueza biológica, la riqueza de carácter marina y teológica que está en la superficie. Un país que necesita alimentarse, ¿cómo puede haber adherido a la Convemar? Cuando estamos viendo que Perú y Colombia, con gobiernos con sentido común, con un nuevo criterio de patria, no lo hicieron. Aquí, ¿qué urgencia les cogió? ¿Al servicio de quién están? No están al servicio de la República y de la nación ecuatoriana. Entonces, están la al Asamblea Nacional del Ecuador, Diego, la Asamblea Nacional del Ecuador pierde tiempo, pues en las últimas horas ha debatido y ha aprobado un proyecto de reforma al Código Civil en materia de regulación marítima y en plena concordancia con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Convemar. Eso es lo que ha aprobado en las últimas horas la Asamblea. ¿Qué aprobó? A ver, ¿Qué aprobó, Diego? yo entiendo que, a ver, primero hay un gran desconocimiento de mucha gente. Hay una ley reformatoria al Código Civil en materia de regulación marítima en concordancia con la Convemar, que presentaron el día 5 de mayo de este mismo año, es decir, hace semanas. Y allí hay un artículo, ya es público esto porque entiendo que ya está en conocimiento y ya está incluso aprobado, el artículo 609 en la propuesta que ya está aprobada, en el texto 609, esto es público, ya está en actas y yo he escuchado ya intervenciones públicas de algunos asambleístas, como por ejemplo escuché la intervención de Joel Abad en contra totalmente de que el Ecuador incluso cambie el Código Civil. Dice el mar territorial con una extensión de 12 millas marinas. Es el tercer inciso del artículo 609. Dice la zona contigua a franja de mar de una extensión de 24 millas marinas medidas desde las líneas de base en la cual el Estado ecuatoriano ejerce jurisdicción y competencia de tipo aduanero, fiscal, inmigración y sanitario. 24. Ya no son las 200 millas. Y mire esto. Aprueba la zona económica exclusiva y dice área situada más allá del mar territorial. Más allá de las 12 millas, nada más. Dice con una extensión de 188 millas marinas. Es decir, yo creo que lo lógico sería que el Ecuador recupere lo que históricamente siempre ha mantenido. Yo quiero recordar que la Marina del Ecuador capturaba toda embarcación en la década del 60 y del 70 que se metía justamente en aguas territoriales. Hay una cantidad innumerable de resoluciones, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores de la época, en la que saludan la conducta de la Marina que hacía respetar las 200 millas del mar territorial. Estados Unidos tuvo que admitir que ese era un derecho que tenían los países reconocidos por las Naciones Unidas desde el año de 1956. Es decir, 4 años después que el Ecuador, que Perú y que Chile hicieron una declaración de Santiago de agosto de 1952. Le dieron un periodo de 4 años para que si alguien tenía reclamo lo haga. La Asamblea de la República, hace poco, ¿qué hizo ¿Ratificó la Convemar
o el proyecto aprobado alude a que el Código Civil vigente, en función del Acuerdo de Santiago, que es otro tema también, suscrito por Chile, Ecuador y Perú en 1952, establece como derecho marítimo las 200 millas marinas, ¿correcto? La pregunta es, ¿qué hizo la Asamblea en las últimas horas? A ver, ¿La Convemar? en forma implícita acomoda la legislación a la Convemar, pues, por una razón grave. ¿Cuáles son los partidos políticos que aprobaron la Convemar, pues? Allí encontramos legisladores, por ejemplo, de la época de Alianza País, estoy hablando de la sesión del 22 de mayo del año 2012. Allí estaban también asambleístas del Partido Social Cristiano, no todos, hubieron algunos que se opusieron, como Luis Almeida, él está en contra abiertamente, pero había otros que sí estaban a favor. Entonces, los mismos partidos que aprobaron en el 2012, ahora entiendo que están también en la línea de ratificar. Tendrá que analizar, ya está, este es un hecho público, ya está aprobado, pero me parece de que la Constitución de la República ha sido una vez más no respetada, pues, porque el territorio ecuatoriano es irreductible, o sea, no puede reducirse. Rebajar de 200 millas a 12 millas del mar territorial es una reducción que atenta a la soberanía nacional. Esa es mi opinión. Diego, me acojo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Diego, ¿y qué posición ha tenido la Armada Nacional? Que se supone que son los expertos los que conocen. Bueno, yo conozco muchos marinos que estaban en contra, que estaban definitivamente en contra y que públicamente reclamaron que se respeten las 200 millas. Incluso he tenido ocasión de conversar con varios marinos y oficiales que incluso han conversado conmigo sobre la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad, de que elaboremos un texto en ese sentido. Y quiero recordar que, claro, entiendo que en el año 2012 debe haber habido alguna, voluntad, argumentación, razones que deberían ser analizadas, que deben ser cuidadosamente, tomadas en cuenta los argumentos, las opiniones. Es un asunto no de capricho, es un asunto de derechos, es un asunto además que tiene atrás de la formulación jurídica la capacidad de que un país como el caso ecuatoriano pueda o no, por ejemplo, disponer de la riqueza marina o compartirla, como está hablando justamente el artículo 62, numeral 2 de la Convemar. ¿Por qué nunca dijeron eso? Yo tengo la impresión que incluso aprobaron la Convemar sin leer el instrumento. Hay una cantidad adicional de cosas. El artículo 3 es clarísimo. Ningún país de la Convemar puede tener más de 12 millas de mar territorial, pues. Y el artículo 62, numeral 2, dice que lo que no puede capturar el país hondureño, cojan los otros países. Y a eso se acogen la República Popular China y otros países. Pero esto no le dicen al pueblo, sino dicen, estamos reclamando, ¿cómo ha de ser? Son 350, son 400 buques y cada uno se lleva 1000 toneladas. Pero por favor, la culpa de quien abrió la puerta al que comete la depredación hay que buscar en las propias instituciones y más que en las instituciones, en los partidos políticos. Yo pienso que el gobierno del economista Rafael Correa y su partido político son instrumentos de la política de la globalización donde se favorecen las grandes potencias y sobre todo las grandes corporaciones. Están al servicio de ellos. No es ninguna casualidad que algunas fuerzas políticas aprobaron la entrega del petróleo, prácticamente 22 concesiones, y ahora el gobierno de Lazo está queriendo entregar prácticamente las dos únicas áreas que todavía le quedan al país y que de acuerdo a estudios son 2.200 millones de dólares al año. Yo quiero recordar además un hecho adicional. Acaba la República. Bueno, hay una cantidad de cosas, solo quiero recordar una cosita y me despido. Chile está publicado el día domingo 1 de agosto en la página 3 del Comercio. La empresa Codelco de Chile, de la explotación del cobre que hace Chile, saca en 6 meses 3.700 millones de ganancia líquida, 3.700. Es decir, en un año va a sacar 7.200. Y aquí en el Ecuador, el gobierno está queriendo entregar las minas cuando estamos viendo que en Chile están recuperando más de 7.200 millones. Esto realmente es incomprensible, demencial.
y hoy cerramos con el caso Convemar. Bueno, veamos qué hacen las autoridades en referencia a estas observaciones que formula Diego Delgado Jara por la suscripción, por la adhesión que hizo el Ecuador a la Convemar, un tema de amplio debate. Muchas gracias, Diego. Buena suerte. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. Buenos días. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.